Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Y en este nuevo video que les traigo hoy, voy a hablar sobre la resolución 900/15 y les voy a presentar lo mínimo indispensable a conocer, ya que en un anterior video presenté qué se creía antes sobre la medición de resistencia de puesta a tierra. El objetivo es traerle los aspectos generales y acercárselos a quienes vean este video. Bien, lo primero que tenemos que saber es conocer cuál es la Ley de Higiene y Seguridad 19.587, con sus 4 decretos reglamentarios, el decreto reglamentario 351 del año 79, el decreto reglamentario 1338 del año 96, que regula el servicio de la medicina laboral y higiene y seguridad, y el decreto reglamentario 911/97 de la construcción, y por último el decreto reglamentario 617 del año 98 del agro. Bien, ahora vamos a ir a lo importante de qué debo saber sobre o de la resolución 900. Vamos por parte. 1. Conocer el esquema de conexión a tierra de la instalación eléctrica, es decir, el origen de la instalación. ¿A qué voy con esto? Como deben saber a esta altura, existen muchos métodos de conexionado a tierra. Existe el método de conexionado a tierra TT, TNS, TNC, TNSC y el esquema de conexión a tierra IT. Bien, vamos a partir de que en instalaciones domiciliarias se utiliza el esquema TT, en alguna que otra industria el TNS y en algún hospital el IT. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, si vamos a medir la resistencia de puesta a tierra con un telurímetro, como bien saben, el telurímetro es un instrumento que mide la resistencia del electrodo a tierra y se ayuda de dos jabalinas auxiliares a 5 y 10 metros respectivamente, con una relación de voltaje y corriente, obtiene el valor óhmico del electrodo dispersor jabalina cilíndrico. Bien, perfecto. ¿Qué pasa cuando no tenemos un suelo apto para realizar o hincar estas jabalinas? Algunos profesionales de Argentina han validado el método conocido como el método de los trapos húmedos, pero también he de decir que no existe ninguna norma internacional que contemple dicha medición como válida. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer para no complicarse tanto? Medir la impedancia del lazo de falla tierra con un medidor de lazo o con un equipo multifunción que traiga el loop, que es como se conoce en inglés. Es una medida que se realiza en voltaje con el neutro y el conductor de activo de la fase y el conductor de la jabalina. Se obtiene un valor que siempre va a ser mayor, primero porque hay que restar la resistencia puesta a tierra del neutro de la compañía en el centro de estrella transformador, y a su vez hay que restar los conductores. Bien, ahora, ¿qué más? Es importante que conocer, digamos, que al momento de realizar estas mediciones no solo hay que disponer de los equipos, sino de saber medirlas para no dañar a los mismos. Seguimos. 3. Medir que cada masa eléctrica esté conectada al conductor de protección. ¿Qué quiere decir esto? Una masa eléctrica es una masa que en su interior o en su cercanía contiene o sostiene conductores activos con aislación básica. ¿Sí? Esto para que lo entiendan. Es decir, es una masa eléctrica que se va a poner a tierra con el conductor de protección. ¿Sí? Por ejemplo, una heladera. Bien. Ahora, medir que cada masa extraña esté equipotencializada, conductor de protección a dicha masa. Acá tengo dos conceptos, masa eléctrica y masa extraña. Bien, la masa extraña es distinto, porque la masa extraña no forma parte de la instalación, pero es una parte conductora que, llegado a un caso, ¿sí?, se puede poner en un potencial eléctrico. ¿Y qué pasa? Si yo no tengo esa masa extraña, supongamos un caño metálico, que no forma parte de la instalación eléctrica, se pone un potencial, se pone, su potencial natural es cero, ¿sí? Porque supongamos está en la pared, y yo tengo que una masa eléctrica, por ejemplo, un lavarropas o una heladera, entre en falla, existe en esa masa un potencial. Y si yo tengo un potencial en una masa y tengo un potencial cero en otra masa, se genera una diferencia de potencial. ¿Y qué pasa si una persona queda en el medio de ese potencial? Bueno, recibe una descarga, ¿sí? Recibe una descarga que le puede costar la vida. Entonces es la necesidad de equipotenciar toda masa, masa eléctrica y masa extraña. Existe un concepto que es simultáneamente accesible, que da para un video, pero bueno, es
quiere decir que con los brazos extendidos, si la distancia es menor a 2,5 metros, hay que equipotenciar dichas masas, ¿sí? Da para un video porque es un tema muy interesante. Pero ahora seguimos. Quinto, verificación del dispositivo de protección interruptor diferencial. 6 ensayos, tiempo y corriente residual. Los 6 ensayos son los que exige la norma. No es válido garantizar como óptimo el interruptor diferencial solo pulsando el botón de test. Recuerden que el botón de test solo garantiza al usuario, que se recomienda que lo pulse una vez al mes, que no está obturado, trabado mecánicamente el interruptor en su interior, ¿sí? Es decir, que su método de accionamiento está correcto. No garantiza que actúe en tiempo y en la corriente fijada por el fabricante. Existen medidores de diferenciales que traen la medida de la mitad de la corriente de la I delta nominal del interruptor. Después viene el por 1, que es la corriente I delta nominal del interruptor, que tiene que disparar como máximo en 300 milisegundos. Después, en por 2, el doble de la corriente nominal, en 150 milisegundos. Y en por 5, la última prueba, como máximo en 40 milisegundos. Eso es lo que establece la norma, la tabla IEC 61008 de disparos de interruptores diferenciales, de aperturas de circuitos. Y seguido de los valores que nos dan en milisegundos, también los equipos nos ofrecen cuáles son los tiempos de disparo. Esquema de conexión a tierra distintos del TT, por ejemplo el TNS. Bueno, en el TNS se pueden emplear interruptores diferenciales de un mayor calibre, no tan baja sensibilidad, sino de alta sensibilidad, como sabrán, existen desde 5 miliamperes hasta 20 amperes, ¿sí? Verificar las curvas y calibres, valores en interruptores termomagnéticos, verificar las configuraciones dadas al interruptor automático, dejando el 20% de tolerancia de margen, y verificar el calibre del fusible seleccionado, tiempo máximo de fundición 5 segundos, que es lo que establece la norma. Bien, interruptores termomagnéticos me refiero a PIAs, a los pequeños interruptores automáticos. Hay que verificar las curvas B, C y D, dependiendo de la selectividad que tengamos, sus valores de disparo y el calibre. Después, en interruptor automático, puede ser interruptor automático caja moldeada. Por eso mismo, verificar las configuraciones que se les ha dado, ¿sí? La selección que se le ha hecho de amperaje y todo ese tipo de cosas. Bueno, con ese 20% que es lo que se nos exigen. Y con respecto al fusible, por supuesto, también verificar su curva de disparo de fusible y su tiempo máximo de fundición en circuitos seccionales de distribución y no terminales en fusibles, ¿sí? No se admite fusible para circuitos terminales y el tiempo máximo que establece la norma son estos 5 segundos. Estos son las protecciones que se pueden emplear en sistemas TNS, ¿sí? Para protección, como se manejan altas corrientes de falla, se permiten este tipo de interruptores de protección. Recuerden que el sistema TT solo es válido el interruptor diferencial por corte automático de alimentación para salvar a las personas, acompañado por supuesto de su sistema de puesta a tierra ante un defecto de aislamiento, una corriente de falla. Bien, entonces, esto fue un plano general, ¿sí? Espero que les haya servido, que les haya gustado. No dejen de suscribirse, darle a like y comenten qué les parece. Si algo no les quedó claro, yo tengo pensado seguir haciendo este tipo de videos con alguna explicación más detallada. Recuerden que acá hay muchas normas internacionales y nacionales de por medio. Hay un conocimiento previo. Esto es más orientado para el que ya tiene una idea de electricidad, porque para el que no, a lo mejor esto es chino. Bien, así que ahí vamos. Saludos a todos y que anden bien.